Congreso de la Nación viene tratando hace varios días una serie de cambios a la ley 24.660 de ejecución penal, un proyecto que originalmente fue tratado en diputados en noviembre del año pasado a cargo del diputado nacional de la UCR, Luis Petri, que contó en su momento con el aval y con la aprobación allí en la Cámara Baja y que días atrás se sumó también la aprobación en la Cámara de Senadores. Claro, una serie de cambios que se introdujeron en el proyecto original obligará a que el debate se traslade nuevamente a la Cámara Baja y ahí habrá que ver si finalmente se aprueba o no la iniciativa. La iniciativa, que prevé límites a las salidas transitorias y libertades condicionales para los autores de determinados tipos de delitos, dividió aguas en el ámbito parlamentario, pero también en el civil, donde hubo organizaciones que salieron a apoyarla y otras que lanzaron fuertes críticas. Y en las últimas semanas, a esas tensiones se le sumaron fuertes protestas en distintos penales de la Argentina, donde cientos de internos llevaron adelante una huelga de hambre de más de 10 días. El diputado nacional de la UCR, Luis Petri, quien anteriormente impulsó en Mendoza una iniciativa similar, habló con Canal 26 y dio detalles sobre el proyecto. Lo que nosotros creemos es, como así existe esta condena de ejecución condicional, también debe existir un tratamiento diferencial para aquellos delitos graves, como los homicidios, las violaciones, los robos con armas, los secuestros extorsivos, las torturas heridas de muerte, la trata de personas, la violación a la ley de estupefacientes. En todos estos casos, nosotros creemos que las condenas deben cumplirse en su totalidad. Para graficarlo, si a una persona la condenan por violación, en el actual régimen y le dan 15 años, podría obtener a los 7 años y medio las salidas transitorias y a los 10 años la libertad condicional. Nosotros lo que queremos hacer es despojar de esta facultad arbitraria y discrecional que tienen los jueces de otorgar libertades anticipadas o de otorgar libertades condicionales a aquellas personas que cometen delitos graves y que la ley expresamente, en virtud de una definición del Congreso de la Nación, establezca qué delitos deben tener un cumplimiento que agote la totalidad de la pena impuesta por un tribunal. Y aquí, y esto es importante decirlo, no hay tratado internacional que la Argentina esté violando, porque pensemos por un segundo, ¿qué tratado internacional obliga a la República Argentina a incumplir las sentencias que sus tribunales imponen en el marco de un proceso en donde se le dan todas las garantías al imputado y donde puede demostrar su inocencia, puede aportar pruebas, puede alegar y sin embargo lo encuentran culpable y lo condenan? ¿Qué ocurre con esa persona condenada por prisión o reclusión perpetua por haber cometido un homicidio? Pide las salidas transitorias a los 15 y no vuelve más al establecimiento. No vuelve más. Ahí hay una falla del Estado también, sí. Pero claro, pero es porque el Estado mismo, a través de su poder legislativo, legitima algo que está haciendo mal. Por eso queremos, justamente esta modificación lo que pretende es corregir esa falla. Entre las voces que se alzaron en contra de la iniciativa estuvo la del abogado criminólogo Mariano Gutiérrez, quien en diálogo con Canal 26 manifestó el porqué de su rechazo. Para el que no conoce la cárcel es muy difícil entender qué efecto puede tener eso, ¿no? Pero cualquiera, digamos, sería bueno que aquel que opine sobre esto como una medida política conozca bien el interior de las cárceles. El interior de las cárceles no funcionan como verdaderas fábricas de resocialización, sino que son lugares donde la gente se amontona, hay muy poco para hacer, hay muy poca oferta laboral, muy poca oferta educativa y el ocio muchas veces se traduce en situaciones de violencia. Y además la violencia también es una forma de gobernar lo carcelario desde la institución penitenciaria. Entonces, dejar librado cada vez más a ese mundo penitenciario la resolución de cosas como las fases, la progresividad, etcétera, en realidad es seguir aumentando esa trampa de que adentro de la cárcel puede pasar algo bueno. Si sabemos que en realidad dentro de la cárcel solo pasan cosas malas y que eso no ayuda en efecto a la voluntad de luego integrarse de una forma o por una trayectoria positiva en el mundo de afuera, esta reforma va a estar empeorando esa situación. Había un criminólogo que decía, no se puede enseñar a jugar al fútbol en un ascensor, lo decía, digamos. No se le puede enseñar a alguien a estar a libertad en un lugar donde estás completamente privado de libertad. Muy bien, hasta aquí esta primera parte del informe donde se pueden revelar ciertas cuestiones que ya hace mucho tiempo, Marina, que se vienen denunciando, denuncias graves como por ejemplo que el negocio del sistema penal es que el preso vuelva a la cárcel, lo que muchas veces
se quiere hacer es ir en contra de esa situación. Sí, también la esperanza de que algún día todo cambie para que las cárceles sirvan para regenerar a los delincuentes. Pero les proponemos ahora compartir la segunda parte de este informe especial de Mañanas Informadas aquí en Canal 26. ¿Por qué crees, digamos, uno puede tomar el discurso o las intenciones de víctimas, de grupos de víctimas, que seguramente, con toda honestidad, con toda coherencia y con toda legitimidad, creen que esto significa atenuar el delito, cierto alivio siente mucha gente con este tipo de medidas? ¿Qué explicación hay a este tipo de sentimientos que muchas veces están, al menos en una parte de la ciudadanía? En tu misma pregunta me parece que está resuelta la respuesta, ¿no? Por un lado dijiste sentimientos. Y es verdad, digamos, muchas víctimas viven el sentimiento de justicia cuando finalmente se condena, se hace sufrir, digamos, se condena fuertemente a aquel victimario. Pero es una demanda emocional, que está muy bien, porque es el fondo, o está muy bien o está muy mal, quiero decir, pero está más allá de nuestro juicio de valor. Porque tiene que ver en el fondo con cómo se construye nuestra idea de justicia, ¿no? La justicia, tal como se entiende en términos penales, tiene que ver con esto de devolver el dolor que se sufrió. El tema es que como política criminal, como política de reducción del delito, es muy fácil comprobar que eso es falaz. Solo hay emocionalidad cuando determinados sectores proponen, se organizan, se agrupan, por ejemplo, sectores de determinadas víctimas. Hay emocionalidad en el sentido de que su concepción de la justicia tiene que ver con esa necesidad de verse reivindicado en el dolor del otro. Que digamos que hay emocionalidad no quiere decir que de alguna manera podamos juzgar livianamente esta situación. En realidad hay emocionalidad en todas nuestras conductas. Lo que sí es importante es saber que esto no tiene que ver con la prevención del delito, que esto no va a reducir el delito, no va a prevenir el delito. Mariano Gutiérrez, investigador del Instituto Gino Germani e integrante de la materia Delito y Sociedad en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, también recorrió y puso en discusión algunas de las frases que a veces rodean el debate en torno a la denominada inseguridad. Entran por una puerta y salen por la otra. ¿Cuán cierto es eso? Mirá, todos los años la Argentina aumenta su tasa de encarcelamiento. Es decir, todos los años tenemos más presos y en mayor porcentaje, es decir, no solo más presos en cantidad, no solo crecen los presos porque crece nuestra población en general, sino que el porcentaje de presos aumenta. Aumenta mucho, digamos, en 20, 30 años pasamos de una tasa de encarcelamiento del 70 cada 100 a 170 cada 100. Digamos, estamos aumentando en tiempos acelerados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez el sistema penal está más duro, pero no de ahora, de 30 años para acá, por lo menos. Con lo cual, esa idea es un mito. Si hay cada vez más gente presa, quiere decir que entran por una puerta 2 y sale 1. Digamos, se están acumulando en algún lugar. Hay un imaginario muy fuerte fijado con esta idea de que es culpa de los jueces garantistas o de encapsular en Zaffaroni el problema. Y eso es patear la pelota para afuera. Digamos. Nuestro gran problema es por qué, si aumentamos las penas y si cada vez tenemos más gente presa, no solo parecemos no estar resolviendo el problema, sino que el problema parece estarse agravando. Y otra, la pobreza genera más delincuencia. ¿Es así? No es así. Mirá, hay que hacer varios recortes ahí. Lo que sí genera más violencia, muchas de esas violencias es lo que legalmente fijamos como delincuencia, muchas, otras no, es la desigualdad, no la pobreza. Y ahí la diferencia no es solo de retórica. Cuando vos decís que el problema es la pobreza, estás colocando todo el peso, digamos, de la culpa o del problema en un solo sector social. Cuando vos decís que la desigualdad es la que genera inseguridad, violencias, delitos, etcétera, está claro que se trata de un proceso social por el cual hay un movimiento, se está rompiendo un lazo social, se están separando los bloques. Hay gente que se está empobreciendo porque hay gente que se está enriqueciendo. Entonces, si la pobreza o si el delito es culpa de la pobreza, el delito es culpa también de la riqueza en un proceso de generación de desigualdad. Si vos, digamos, decía que hay varios recortes porque en realidad hay muchos delitos que no estamos tomando en cuenta acá. Los delitos de los poderosos, los delitos cuello blanco, los delitos corporativos, los delitos de género. Cuando hablamos de inseguridad estamos recortando en
el robo a una mano armada, algunas lesiones en la vía pública, en general interclase, o sea, en general llamamos inseguridad, no cuando tenemos un problema con otra persona de clase media, sino cuando nos chorea alguien de clase baja. Tampoco solemos entender como inseguridad, no suele aparecer en las noticias, así ni en la discusión, cuando hay un problema dentro de una villa. Entonces, en general, hacemos un recorte muy pequeño de lo que es el delito, de lo que es la violencia, cuando hablamos de inseguridad. Históricamente, ¿han dado resultados este tipo de modificaciones a las leyes penales? El objetivo de reducir la inseguridad es una ley absolutamente equivocada, que si trae algún resultado va a ser justamente lo opuesto. Esto ya se vivió en muchos países de la región, en América Latina y de otras regiones, y después de años de transitar esta senda y tras ver que el estado de las cárceles era cada vez más ruinoso y que cada vez se generaban estos focos de corrupción adentro y de violencia, han tenido que desandar este camino. Eso por un lado. Y por el otro lado, si bien el discurso de la reinserción o de la resocialización social siempre fue bastante engañoso, siempre fue defectuoso, ¿no? Siempre encubrió otro tipo de prácticas, esta ley le está restando el escaso efecto que esa lógica de la resocialización puede haber tenido en algunos casos. Esta ley está restando a esa lógica resocializadora o reintegradora. Hay cada vez más presos en el sistema penitenciario argentino, por pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos. Una de las conclusiones nada más de Mariano Gutiérrez, este criminalista que nos hablaba de cómo se vive en las cárceles. Hay una tercera parte de este informe, la compartimos. El debate en torno a la ley sirvió también para poner en foco la cuestión penitenciaria en Argentina, donde año a año se presentan una gran cantidad de denuncias, nacionales e internacionales, por el grave estado de los penales. De acuerdo a los últimos registros por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, y sin contar con las personas alojadas en comisarías, en Argentina hay 72.693 detenidos, de los cuales el 51% aún no tiene condena. En exclusiva, Alejandro, interno de la Unidad Penal de Villa Devoto, nos detalló cómo es hoy vivir en una cárcel. Nosotros estamos diciendo que el sistema carcelario es una gran fábrica de reincidentes. Una vez que una persona ingresa en el sistema penitenciario, todo lleva a que la persona reincida, todo, o sea, es el contacto, es la forma, no existe el tratamiento psicológico, no existe el tratamiento criminológico, es más, ciertas experiencias que han demostrado frutos positivos, como puede ser los espartanos con Coco Derigo, quizás el centro universitario aquí en Devoto, u otras experiencias a lo largo de todo el país, no se replican, hay una baja tasa de reincidencia y no se replican. Sin embargo, el hecho de intentar decir, bueno, o sea, sin tratamiento, quizás uno va a intentar pedir educación y no nos dan educación, y sin embargo uno va a pedir ansiolíticos a la reja por decir que tiene un problema y lo minan de ansiolíticos. Hay un montón de chicos que tienen grandes problemas, ingresan con problemas de adicción quizás de marihuana y terminan siendo adictos a los ansiolíticos. Entonces, el sistema es un gran reproductor de todo esto, porque el negocio del sistema es que el preso vuelva. También detenido en Devoto, Guillermo contó cómo son sus vivencias luego de pasar tanto tiempo en el penal. Yo hace muchos años que estoy dentro del sistema penal, y por desgracia, y bueno, o sea, conozco. Y la puerta giratoria, lo cierto es que hay muchos chicos que reinciden, sí, es verdad, que vuelven. ¿Pero por qué? Porque no tuvieron posibilidad de cumplir una condena y no tienen otra alternativa. Imagínate que no se despenaliza, o sea, o no hay ningún tipo de política clara en decir, una persona que sale de purgar una condena le piden un certificado de antecedentes y no lo toma nadie. Sí. Eso es un gran problema. Entonces, por un lado el Estado te habla de reinserción social y por el otro lado no te desincrimina el tema del pedido de certificado de antecedentes. Eso por un lado. Después, por otro lado, dentro de las cárceles no hay, o sea, hoy por hoy los diputados tienen todas las facultades, de hecho es una atribución propia de ellos, de agarrar y decir, bien,
fiscalicemos a ver cuál es el tratamiento cierto que se le da a los internos y fiscalicemos si realmente hay talleres, como está previsto en la ley, para que los internos aprendan un oficio, tengan talleres y cursos de capacitación profesional. Sí. No sucede eso, o sea, no lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que están en falta, pero entonces generan a través de los medios de comunicación todo un mito, una gran mentira, diciendo no, lo que pasa es que interno, el Estado gasta un montón en resocializarlo, en reinsertarlo en la sociedad, y el interno vuelve a hacer lo mismo. O sea, evidentemente hay una falla. Alejandro, además, explicó los motivos del profundo rechazo hacia el proyecto. Intento remarcar habitualmente es el hecho de que hay que entender de que una persona que accede, que lamentablemente accede a la cárcel, que tuvo un problema, una conducta penal, termina diciendo, bueno, una vez una persona está metida en la cárcel, siempre en el segundo en el cual ingresa, está pensando cuándo salir en libertad. Y siempre eso, en la mitad de la pena que se accedía a la libertad transitoria, esto internalizaba dentro de los que estamos acá privados, la intención de hacer las cosas bien, de intentar estudiar, trabajar, mantener conducta. Con la sanción de esta ley, o sea, todo esto se está aniquilando, lo que se llama progresividad del régimen penitenciario se aniquila. Vos entraste en la cárcel y vas a salir el día que se te termine la condena, con lo cual esto generaría de que el tratamiento penitenciario o todo lo que es la evolución desaparecería, no existiría más. Entonces la persona, de la misma forma que entra, va a salir, y con el contexto negativo que le implicó la cárcel, que va a generar más violencia a la salida. Mientras el debate continúa, desde Cambiemos han manifestado que la intención es lograr la sanción del proyecto en la próxima sesión ordinaria. En principio, contarían con el apoyo de otros bloques parlamentarios para lograrlo.